Estudié este video de vigilancia detenidamente. El 3 de octubre, a las 11:52 de la tarde, un Honda Accord plateado de 2 años con una abolladura en la parte trasera izquierda se detiene frente al 4417 de Carver Mill Road, cerca del extremo sur de Decatur, Georgia. El conductor, Marcus Elroy Denton, de 34 años, padre de 2 hijos con 6 años de experiencia en viajes compartidos y más de 9,000 viajes completados, sale con una chaqueta oscura y una gorra gris, teléfono en mano, comenzando lo que debería haber sido su última recogida de la noche. Una mujer está de pie en la puerta sonriendo, saludando como si lo reconociera, pero en lugar de entrar al vehículo, señala hacia el lateral de la casa. Marcus se detiene exactamente 3 segundos antes de seguirla y a las 11:54 de la tarde. Ambos desaparecen por la esquina. Este es el último avistamiento confirmado de él con vida. La grabación, captada por la cámara del porche de un vecino que se activa con el movimiento, dura solo 14 segundos, sin vista interior, sin audio, sin ángulo alternativo. Justo el momento en que salen del encuadre y una entrada vacía bajo una luz brillante en el porche. Los investigadores se centrarían más tarde no en esos breves segundos, sino en cuántas veces la mujer, Renata Voss, pudo haber practicado ese intercambio en la puerta antes de esa noche, y lo que las autoridades descubrieron dentro de la casa 11 días después redefiniría todo el caso. Inicialmente, a las 12:09 de la mañana del 4 de octubre, el sistema de viajes compartidos simplemente marcó el viaje como incompleto, una señal de rutina entre muchos en el área metropolitana. La esposa de Marcus, Cheryl Denton, lo llamó a las 12:31 de la mañana y de nuevo a la 1:07 de la mañana, asumiendo que la batería de su teléfono se había agotado después de un largo turno, mientras que la plataforma lo trató como un posible pasajero abandonado, y la policía desestimó el primer informe como prematuro. Un hombre adulto desaparecido por solo unas horas, al que se le dijo que esperara hasta la mañana. Los medios de comunicación no mostraron interés. La desaparición de un conductor negro en el sur de Decatur no generó ni un solo titular. Todas las suposiciones eran erróneas. No se trató de una batería descargada ni de un viaje cancelado, y ciertamente no fue voluntario, sino deliberado. A las 7:44 de la mañana se encontró el Accord estacionado a una cuadra de la dirección de recogida, con el motor apagado, las puertas sin llave, el teléfono de Marcus apoyado en el asiento y el GPS confirmando que el auto no se había movido desde las 11:53 de la tarde. Al ser interrogada, Renata Voss declaró que simplemente la había dejado y se había marchado. Ella se mantuvo serena y cooperativa, incluso preparando café para los oficiales que acudieron, un pequeño detalle que luego tendría relevancia. A medida que pasaban los días, ella nunca contactó a los investigadores para obtener actualizaciones y nunca se comunicó con la plataforma de viajes compartidos. No hizo ningún llamado público para pedir ayuda, no publicó ningún mensaje de preocupación, no ofreció ninguna señal visible de que algo inusual hubiera ocurrido, y en cambio pasó los días siguientes con una paciencia que, en retrospectiva, se sentía menos como calma y más como cálculo, simplemente esperando mientras los esfuerzos de búsqueda se estancaban y las suposiciones se endurecían, hasta que el 11º día recibió una llamada anónima a través de un teléfono público. La voz alterada y apresurada, entregando solo 3 palabras que redirigieron toda la investigación. El espacio de acceso, la adición posterior. Armados con una orden judicial, los detectives regresaron a 4417 Carver Mill Road y registraron la extensión trasera de la casa donde, debajo del piso, descubrieron a Marcus Elroy Denton, oculto en plástico de calidad de contratista, atado firmemente con bridas. El médico forense luego confirmó un traumatismo contundente, signos de restricción y una hora de muerte que coincidió con la noche del 3 de octubre, lo que significa que había permanecido allí durante 11 días mientras sus hijas preguntaban repetidamente cuándo volvería su padre a casa, y su madre agotaba cada frágil garantía que podía inventar. Cheryl Denton lo identificó a través de una fotografía porque no se atrevía a entrar, y en su lugar se quedó parada en el estacionamiento agarrando un dibujo a crayón que su hija mayor había hecho de la familia, el mismo dibujo que Marcus había pegado con cinta adhesiva a su tablero y que los oficiales encontraron todavía en su lugar cuando procesaron el auto abandonado. Sin embargo, lo que los investigadores descubrieron dentro del dormitorio de Renata Voss, asegurado dentro de un gabinete de almacenamiento cerrado con llave, los obligó a reconsiderar no solo la línea de tiempo, sino también la personalidad detrás de ella. Aunque antes de comprender ese descubrimiento, es necesario comprender al hombre cuya vida se redujo a 14 segundos de metraje. Marcus nació en Macon, Georgia, el menor de 3 niños, lo que significó que aprendió temprano a escuchar más de lo que hablaba, a ser constante, a encontrar utilidad en las pequeñas responsabilidades, asistiendo a Georgia Perimeter College durante 2 años antes de irse sin quejarse cuando su madre enfermó, regresando a casa para ayudar,
trabajando en logística de almacén, luego en rutas de entrega y finalmente uniéndose a una plataforma de viajes compartidos en 2017, donde encontró un ritmo que apreciaba, diciéndole a su hermano Dishon que le gustaba la independencia, que era solo él, el camino y quien necesitara llegar a un destino, una filosofía simple que reflejaba un tipo simple de orgullo. Se casó con Cheryl en 2016 en una modesta ceremonia familiar en Lituania, y juntos criaron 2 hijas, Imani, de 8 años, y Sora, de 5, cuyo nombre eligió porque sonaba fuerte y significativo, incluso si no podía citar al autor al que honraba. A lo largo de más de 9,000 viajes mantuvo una calificación de 4.97, el nivel de reconocimiento más alto disponible, ganado gradualmente a través de la consistencia, llevando a pasajeros mayores como Patricia Owens a citas de diálisis, aceptando pastel casero como agradecimiento, escuchando al viudo Theodore Chun hablar sobre casas tranquilas y largas tardes, manteniendo una pequeña libreta en su guantera llena no de direcciones, sino con los nombres de los pasajeros habituales para poder recordarlos, devolviendo los objetos perdidos personalmente, incluso cuando le costaba tiempo y combustible, llamando a casa todas las noches alrededor de las 9 solo para escuchar las voces de sus hijas antes de acostarse sin importar cuánto hubiera sido su turno, construyendo no riqueza, sino confiabilidad a lo largo de 6 años y cientos de miles de millas, creyendo sinceramente que presentarse importaba, que aceptar solicitudes nocturnas de vecindarios que otros evitaban era parte de la responsabilidad que había elegido. Una creencia que dio forma a su decisión a las 11:47 de la noche del 3 de octubre, cuando apareció una solicitud del sur de Decatur sin conductores cercanos disponibles y aceptó sin dudarlo. Lo que Marcus no sabía era que alguien había estado observando patrones, no solo esa noche, sino durante días anteriores, estudiando tiempos y rutinas. Y para entender cómo tal preparación pudo desarrollarse desapercibida, se requiere mirar a Renata Voss, de 41 años, que había vivido en 4417 Carver Mill Road durante 6 años, después de comprar la propiedad directamente en 2017 con efectivo. Una transacción normal para el área y el rango de precios, que no atrajo ningún escrutinio, no provocó ninguna investigación sobre la fuente de los fondos, lo que le permitió existir dentro de ese vecindario como algo engañosamente ordinario. Les dijo a los vecinos que trabajaba de forma remota como consultora de facturación médica independiente. Dijo que mantenía horarios irregulares debido a clientes en diferentes zonas horarias y mantenía su propiedad con una consistencia deliberada, canaletas limpiadas, césped cortado a tiempo, porche barrido y una bandera estadounidense fijada cuidadosamente al poste cada 4 de julio. Asistía solo a una reunión de la Asociación de Vecinos cada año, nunca más, nunca menos, ofreciendo la visibilidad justa para seguir siendo familiar sin ser conocida. Y cuando preguntaban por ella, los residentes usaban un lenguaje casi idéntico. Privada, tranquila, educada, la mujer que siempre saludaba pero nunca se demoraba, siempre reconocía pero nunca interactuaba, un gesto repetido tan rutinariamente que pasaba por amabilidad en lugar de distancia, aunque hay una diferencia medible entre saludar y conectar. Lo que ninguno de ellos entendía era que entre 2019 y 2021 la habían eliminado de 3 plataformas de viajes compartidos diferentes. Cada registro creado bajo una variación de su nombre con nuevas cuentas de correo electrónico y métodos de pago alternativos. Cada eliminación motivada por quejas de conductores masculinos que informaron experiencias inquietantes. Afirmaciones de ser seguidas brevemente después de dejarlos, de sentir que estaban siendo observados, de notar su teléfono inclinado hacia ellos como si grabara o fotografiara durante el viaje. Cada plataforma documentó sus propios informes de incidentes, pero los sistemas no se comunicaban entre sí. No había una base de datos compartida, ni un protocolo de referencia cruzada, lo que significa que el patrón permaneció fragmentado, las advertencias aisladas dentro de archivos corporativos separados que nunca convergieron en una sola alerta. Dentro de su dormitorio había un armario de almacenamiento cerrado con llave, y dentro de él una carpeta que los investigadores examinarían más tarde con cuidado. Pero antes de ese descubrimiento, otro detalle merece atención. Su hermano, Joel Voss, de 44 años, había cumplido 8 meses en el centro de detención del condado de Forsyth en 2018 por acoso agravado que involucraba a un trabajador de servicios masculino, un plomero, que había visitado la residencia que Joel compartía con Renata en ese momento, la misma propiedad en Carver Mill Road, la misma dinámica de comportamiento, solo una plataforma ocupacional diferente que conectaba el objetivo y el hogar. Existía la documentación del caso, se registró la dirección compartida, pero ninguna agencia conectó esos hilos. Los detectives reconstruyeron más tarde su actividad en los 11 días anteriores a la muerte de Marcus Denton y descubrieron que el 22 de septiembre estableció una nueva cuenta de viaje compartido. Luego realizó 7 solicitudes de viaje nocturno a lo largo de 11 tardes, cada una después de las 11 de la noche.
cada una dirigida a su dirección o dentro de un radio de 2 cuadras, cada una completada por un conductor masculino. Los primeros 6 viajes concluyeron sin incidentes, ya que los conductores se fueron sin saber que habían sido evaluados en lugar de transportados, porque ella no estaba intentando hacer daño durante esos viajes, sino observando, midiendo quién saldría de un vehículo cuando se le indicaba, quién seguiría un gesto casual hacia un patio lateral, quién prefería la ayuda a la precaución. La 7ª solicitud fue para Marcus, y los registros telefónicos mostraron más tarde que el dispositivo de Joel Voss se conectó a una torre celular a una cuadra de 4417 Carver Mill Road a las 11:48 de la noche, 4 minutos antes de que Marcus llegara, lo que indica que ya estaba cerca y esperando, lo que sugiere coordinación en lugar de espontaneidad. Marcus aceptó el viaje a las 11:47 de la noche. Joel fue posicionado a las 11:48 y Renata no le exigió nada extraordinario a su último conductor, solo que se comportara como lo había hecho constantemente durante 6 años, que llegara puntualmente, respondiera cortésmente y siguiera a alguien que pareciera necesitar ayuda, una confiabilidad que había probado durante 11 días deliberados. Más temprano esa noche, el 3 de octubre, un viernes con demanda constante y cielos despejados, Marcus había comenzado su turno a las 4:30 de la tarde. Completó 14 viajes a las 11 de la noche. Le envió un mensaje de texto a Cheryl a las 10:45 de la noche después de que ella le dijera que las niñas estaban dormidas, respondiendo con un pulgar hacia arriba y un corazón rojo antes de aceptar lo que creía que sería su último viaje a casa. La pareja que dejó antes de medianoche le puso un billete de $5 en la mano, le dio las gracias y le deseó un tranquilo resto de la noche, un pequeño gesto que marcó lo que asumió que sería la última parada de un turno constante. Antes, a las 9:12 de la noche, había llamado a Cheryl mientras estaba estacionado en una gasolinera a lo largo de Memorial Drive, y ella le pasó el teléfono a Zora, quien cantó parte de una canción que había aprendido en la escuela esa semana, fuerte y ligeramente desafinada, pero decidida a terminar cada línea. Y Marcus se rió tan fuerte que Cheryl dijo más tarde que podía escuchar la calidez en ella sobre el zumbido del motor al ralentí. A las 11:47 de la noche, cuando la solicitud de Renata apareció en su pantalla mostrando su ubicación a menos de 5 minutos de distancia, ya estaba calculando la ruta a casa, sin saber que la corta distancia se convertiría en el tramo más largo de su vida. A las 11:52 de la tarde, la cámara del porche del vecino parpadeó mientras su Accord plateado se detenía junto a la acera, y como hacía rutinariamente con los pasajeros solitarios nocturnos, salió para hacer claramente, levantando el brazo en señal de saludo antes de señalar no hacia la puerta del pasajero, sino hacia el patio lateral, un gesto que los investigadores luego caracterizarían como directivo en lugar de acogedor. Marcus hizo una pausa, su postura cambiando sutilmente hacia atrás como si registrara inquietud antes de identificarla conscientemente, una vacilación que duró exactamente 3 segundos, y luego avanzó, desapareciendo con ella más allá del estrecho campo de la cámara a las 11:54 p.m., dejando atrás solo un porche iluminado y un camino de entrada vacío, 3 segundos separando el instinto de la consecuencia irreversible. Más allá de ese marco, Joel Voss esperaba al otro lado de la estructura. Su presencia se infirió más tarde a través de huellas de botas presionadas en tierra húmeda, filtros de cigarrillos desechados y un solo guante de látex recuperado durante el procesamiento forense. Y cuando Marcus dobló la esquina fue golpeado por detrás. El médico forense documentó 2 golpes en la parte posterior del cráneo, consistentes con un tubo de metal o un instrumento pesado comparable, seguido de restricción con bridas que coincidían en marca y lote de fabricación, con las que luego se incautaron de un gabinete cerrado con llave dentro de la residencia. La evidencia confirmó que estaba vivo cuando lo ataron y que se resistió. Las lesiones defensivas se anotaron claramente en el informe, prueba de que incluso bajo violencia repentina luchó. Un detalle que los investigadores repitieron no por dramatismo, sino porque reflejaba la resiliencia que llevaba a todos los días ordinarios. Dentro, Renata activó su cafetera programable que registró un ciclo de preparación de 8 tazas a las 12:03 de la mañana, mientras que las cámaras de tráfico capturaron la camioneta oscura de Joel incorporándose a la Interestatal 285 a las 12:21 de la mañana, en dirección al norte, y los registros digitales luego hicieron referencia a un tercer contacto cuya participación sigue siendo controvertida. Nunca se colocó de manera concluyente en la escena. A la mañana siguiente, recogió su correo, saludó al otro lado de la calle como siempre y reanudó su rutina mientras el auto de Marcus estaba a una cuadra de distancia con su teléfono apoyado en el asiento y su pequeña libreta aún abierta en la guantera con el nombre que había escrito por última vez. Señora Owens, martes, diálisis. Durante 11 días, no se comunicó con la compañía de viajes compartidos ni preguntó a las autoridades, ni publicó en línea, ni intentó irse.
comportamiento que los investigadores describieron no como ocultación, sino como espera, como si los eventos se hubieran desarrollado exactamente como se pretendía, y el descubrimiento fuera meramente procesal. Tras la pista anónima, los agentes regresaron con una orden judicial exhaustiva al 12º día, localizando un acceso al espacio de acceso oculto tras una lavadora recientemente movida y reposicionada, recuperando el cuerpo de Marcus y procesando el área confinada antes de pasar a la cocina, donde 2 tazas recién lavadas se secaban, una de las cuales dio positivo posteriormente a trazas de un sedante farmacéutico de acción corta, consistente con incapacitación premeditada. En el dormitorio había un armario de almacenamiento con cerradura biométrica que requería acceso mediante huellas dactilares, y cuando Renata, sentada cerca con su abogado, se negó a abrirlo, los investigadores obtuvieron autorización judicial para forzar la entrada, y el contenido del interior alteró fundamentalmente su evaluación de quién era ella y cuánto tiempo llevaba realmente formándose este plan. Dentro del armario del dormitorio, los investigadores encontraron una carpeta de 3 anillos meticulosamente ordenada y dividida por pestañas etiquetadas, que contenía 41 fotografías impresas de diferentes hombres, cada uno identificado como conductor de un vehículo de transporte compartido, y cada imagen claramente tomada sin consentimiento desde el asiento trasero, a través de una ventanilla lateral o a través de un parabrisas, enmarcadas de cerca e intencionadamente en lugar de casualmente. En el reverso de cada fotografía, Renata había escrito notas detalladas que incluían el alias de la plataforma que usó para ese viaje específico, la fecha exacta, la calificación de estrellas del conductor y breves descripciones físicas, creando lo que equivalía a un catálogo en lugar de una colección, con la imagen más antigua fechada en marzo de 2019 y marcada como Columbus, Ohio, estableciendo que este patrón era anterior a Marcus Denton por más de 4 años y abarcaba varias ciudades. Lo que más inquietó a los investigadores fue que 9 de las 41 fotografías tenían el rostro del conductor delineado en tinta roja, no tachado ni rechazado, sino encerrado en un círculo como si estuviera en la lista corta. Y la imagen de Marcus Denton era la 9ª, fechada el 24 de septiembre de 2023, lo que significa que ella lo había seleccionado 9 días antes de su muerte y había estado estudiando su rostro mucho antes de que él viera el de ella. Se emitieron citaciones para obtener datos de la plataforma vinculados a las 7 cuentas que había creado desde 2019, y el análisis reveló una estructura consistente. Solicitudes de viajes nocturnos, conductores hombres, puntos de recogida o entrega en zonas residenciales más tranquilas, lo que demuestra repetición y filtración en lugar de coincidencia. Los registros telefónicos mostraron una llamada realizada de Renata a Joel Voss a las 11:41 de la noche. Del 3 de octubre, 6 minutos antes de que Marcus aceptara el viaje, con una duración de 4 minutos, mientras que los mensajes de texto con fecha del 29 de septiembre entre Renata y un número no guardado decían: encontré uno, alta calificación, lado sur, noches consistentes, seguido de envíe el perfil, y su respuesta, enviando ahora, con la extracción forense que confirmó que a las 11:03 de la noche. De esa misma noche, el perfil del conductor de Marcus Denton, nombre, foto, calificación, patrones de operación, se reenvió como una imagen adjunta, 4 días antes de que ella creara la cuenta utilizada para citarlo. Las pruebas de laboratorio más tarde coincidieron con el ADN de Joel Voss, con una de las bridas recuperadas del espacio de acceso, e identificaron las huellas dactilares de Renata en la envoltura de plástico de grado contratista, lo que ajustó la cadena probatoria. El número de contacto no identificado se remonta a un teléfono quemador prepago comprado en una gasolinera en el condado de Gwinnett el 20 de septiembre, activado durante 9 días antes de quedar en silencio, sin identificación del comprador y sin imágenes de vigilancia utilizables de la bomba donde se vendió, dejando a ese participante sin cargos y sin nombre. Joel Voss fue arrestado el 15 de octubre en la casa de un familiar en Covington e inmediatamente invocó a un abogado, negándose a hacer más comentarios, mientras que Renata Voss fue puesta bajo custodia el mismo día y comenzó su interacción con los investigadores declarando que quería que se reconociera formalmente que había cooperado durante su visita inicial, haciendo referencia al café que preparó y la compostura que mantuvo como si documentara un crédito contra la acusación. Las autoridades describieron la evidencia como exhaustiva, pero el tercer destinatario del perfil de Marcus sigue sin ser identificado. Y tanto Renata Louise Voss, de 41 años, acusada de homicidio grave, agresión agravada y conspiración para cometer homicidio, como Joel Andrew Voss, de 44 años, acusado de homicidio grave y agresión agravada, se declararon inocentes, y durante una entrevista posterior, Renata sorprendió a los detectives al preguntar específicamente sobre la carpeta que habían confiscado. No intentó negar la carpeta ni minimizar su existencia, sino que optó por aclararla,
delineando cada divisor con pestañas con la tranquila especificidad de alguien que presenta un archivo ordenado, explicando cómo progresaban cronológicamente las fechas, cómo se cruzaban los índices de las ubicaciones, cómo las descripciones físicas seguían una taquigrafía consistente que ella había desarrollado, discutiendo las fotografías no con vergüenza o miedo, sino con la compostura de un coleccionista que describe un trabajo curado, su tono firme, su postura inalterada, sus respuestas sin vacilación. La detective Amara Osei, una veterana con 17 años de experiencia y que había realizado cientos de entrevistas bajo custodia, relató posteriormente que en el minuto 23 detuvo la grabación, se levantó de la silla y salió de la habitación durante 11 minutos antes de regresar, testificando bajo juramento que había entrevistado a personas responsables de violencia extrema antes, pero que nunca se había encontrado con alguien que articulara tales acciones como si detallara un pasatiempo, usando la palabra pasatiempo con cuidado y deliberación. El 7 de mayo de 2024 comenzaron los procedimientos en el Tribunal Superior del Condado de DeKalb, donde la Fiscalía estructuró su presentación en torno a patrones documentados, registros de viajes compartidos que abarcaban 7 cuentas separadas en múltiples plataformas y 5 años, la carpeta que contenía 41 fotografías etiquetadas, los registros de llamadas que mostraban a Renata contactando a Joel a las 23:41 del 3 de octubre, el intercambio de mensajes que decía «Encontré uno, envíen el perfil, enviando ahora», los resultados forenses que vinculaban a ambos hermanos con los materiales recuperados en la escena y el clip de la cámara del Porsche de 14 segundos que el jurado vio 2 veces en silencio. Observaron a Marcus salir de su vehículo como parte de su práctica de seguridad de rutina. Observaron a Renata parada con las manos vacías en la puerta. Vieron su movimiento hacia el costado de la casa en lugar del asiento del pasajero y notaron la pausa de 3 segundos en la que su peso se desplazó sutilmente hacia atrás antes de seguirla. La Fiscalía congeló el cuadro final para enfatizar esa vacilación como evidencia de instinto interrumpido por el hábito, argumentando que miles de viajes sin incidentes lo habían condicionado a confiar por defecto. La defensa respondió afirmando que no había ninguna prueba física directa que colocara a Renata dentro del espacio de acceso en el momento del ocultamiento, y sugirió que Joel actuó solo, presentando un reclamo de capacidad disminuida en su nombre que el tribunal finalmente rechazó. Sin embargo, en el 6º día del juicio, el propio experto forense de la defensa reconoció durante el interrogatorio que las bridas con el ADN de Joel se compraron con el mismo recibo de venta minorista que el plástico del contratista utilizado para envolver el cuerpo de Marcus, una sola transacción en una ferretería de Esmirna con fecha del 30 de septiembre, 3 días después de que el perfil de Marcus se hubiera enviado al contacto no identificado, un vínculo que comprimió la línea de tiempo y debilitó la teoría del actor independiente. Después de 9 horas de deliberación repartidas en 2 días, el jurado emitió veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos para ambos acusados. El 19 de agosto de 2024 se dictó sentencia. Renata Louise Voss recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Joel Andrew Voss fue condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 30 años. Y el contacto no identificado al que se hizo referencia a lo largo de la investigación permaneció sin cargos. El archivo se categorizó formalmente como en curso. Cheryl Denton decidió no dirigirse al tribunal en persona, presentando una declaración escrita de la cual el juez leyó un pasaje afirmando que sus hijas crecerían entendiendo que su padre era un buen hombre y que, independientemente del daño infligido, no les habían arrebatado la verdad, abandonando la sala del tribunal en un silencio prolongado. Legalmente, se había impuesto la responsabilidad a 2 acusados, pero el individuo que recibió el perfil de Marcus Denton y respondió, «Envíe el perfil», salió del procedimiento sin acusación. También quedó sin resolver el significado del contenido de la carpeta. 41 conductores fotografiados, 9 circulados en rojo, con Marcus confirmado como una víctima, dejando a otros 8 marcados pero sin explicación. 8 identidades seleccionadas, etiquetadas y organizadas sin aparecer en ningún caso penal correspondiente o informe de personas desaparecidas, creando incertidumbre sobre si esos círculos representaban planes abandonados, intentos fallidos o incidentes atribuidos a otra parte. Los investigadores buscaron datos de la plataforma para los 9 perfiles circulados, pero las políticas estándar de retención digital ya habían borrado partes de información de cuentas más antiguas, lo que resultó en 2 conductores que no pudieron ser identificados definitivamente. Sus datos purgados a través de procedimientos rutinarios de mantenimiento del servidor indiferentes a la retrospectiva de la investigación, sin dejar un método inmediato para verificar su estado. Las autoridades sospechan, aunque carecen de pruebas procesables, que el perfil de Marcus puede no haber sido el primero transmitido al contacto del teléfono quemador, lo que sugiere una coordinación previa, más allá de lo que se pudo documentar.
Entre los 9 nombres circulados, solo una familia recibió confirmación de lo ocurrido, mientras que otras 8 siguen sin saber que la imagen de su pariente había sido catalogada en un archivo estructurado. Después del juicio, Cheryl concedió una sola entrevista en la que describió haber revisado repetidamente las 11:47 de la noche, el momento en que apareció la solicitud de viaje en el teléfono de Marcus, contemplando pequeñas variaciones de tiempo, si el precio dinámico había terminado momentos antes, si se había desconectado, si había manejado directamente a casa, y reflexionando sobre una llamada de Patricia Owens, la paciente de diálisis que transportaba regularmente, que lloró en silencio el día después de que recuperaron su cuerpo, ofreciendo pocas palabras pero un consuelo inesperado. Cheryl afirmó que las conversaciones más difíciles ahora involucran a Imani, de 9 años, quien ha expresado su deseo de convertirse en conductor como su padre, y Cheryl lucha con cómo explicar que la confiabilidad, amabilidad y presunción de buena voluntad que lo definieron fueron cualidades explotadas en su contra, una discusión que parece pospuesta e inevitable. Después de la muerte de Marcus Denton, 2 importantes plataformas de viajes compartidos implementaron nuevos protocolos de seguridad. Monitoreo mejorado de viajes nocturnos, registros automáticos de conductores para viajes en áreas de poco tráfico después de las 11 de la noche, y la opción de compartir datos de viajes en vivo con contactos de emergencia designados. Cambios diseñados para prevenir tragedias y potencialmente salvar vidas. Pero sin importar cuán bien intencionadas fueran, estas medidas no podrían haber evitado lo que le sucedió a Marcus. Renata Vos no explotó una falla tecnológica, sino una brecha en la suposición, la creencia predeterminada de que en cualquier interacción de viajes compartidos, el pasajero es inherentemente la parte más vulnerable. Una presunción que ella entendió, manipuló e invirtió por completo, creando un escenario que el sistema no tenía capacidad de detectar. Ningún algoritmo configurado para marcar a un pasajero con altas calificaciones, un saludo amistoso y una luz del porche encendida, porque la amenaza estaba incrustada en el comportamiento ordinario, pareciendo completamente benigna, enmascarando el peligro con la ilusión de seguridad. La cuenta profesional de Marcus, nombre de usuario MarcusD-ATL, con más de 9.000 viajes completados y una calificación de 4,97 estrellas, fue retirada por la plataforma el 1 de noviembre de 2023, y su cuaderno de la guantera, registrando meticulosamente los nombres y detalles de sus pasajeros habituales, fue devuelto a Cheryl Denton después del juicio, un pequeño pero significativo gesto de cierre. La señora Patricia Owens, la paciente de diálisis a la que él conducía rutinariamente, sigue tomando un taxi a sus citas, señalando que no es lo mismo, describiendo una pérdida más profunda que la interrupción ordinaria de la rutina. Y el vecindario colocó un modesto monumento conmemorativo afuera de 4417 Carver Mill Road, con flores, una fotografía y una nota escrita a mano que decía simplemente «Apareció. Cada vez». 14 segundos de imágenes de CCTV documentaron los momentos visibles finales de la vida de Marcus, un saludo, un gesto hacia el costado de la casa y el costo invisible que cargaron 2 niñas. Para cualquier conductor profesional, a cualquier hora, en cualquier ciudad, la historia de Marcus es una advertencia. No hizo nada malo, era hábil, cuidadoso, amable y confiaba en el sistema en el que trabajaba. Un sistema que no estaba preparado para alguien como Renata Vos, que no estaba preparado para un pasajero cuya amenaza era silenciosa, ordinaria y casi invisible. Manifiesta solo en el sutil cambio de peso, la pausa de 3 segundos, el paso que se alejaba del auto. La conciencia, no los algoritmos, es ahora la salvaguardia. Y compartir su historia, decir su nombre, enseñar a los conductores a reconocer los peligros invisibles de las solicitudes nocturnas desde direcciones residenciales sin bolsos, chaquetas ni explicaciones, es la única forma de honrarlo. Marcus merecía algo mejor. Sus hijas merecen seguridad y cada persona que hace un trabajo nocturno honesto merece llegar a casa. Imani Denton, de 9 años, quiere conducir como su padre, sin darse cuenta del dolor detrás del silencio de su madre. Pero el mundo que hereda puede hacerse más seguro. Y garantizar eso es responsabilidad de todos los que recuerdan a Marcus Elroy Denton.